Bien, antes de empezar, me toca hablar de las estrategias para alimentar al paciente crítico, ¿sí? Cómo usamos el soporte nutricional para esto, pero un poco lo quiero enganchar antes con lo que vimos antes. Vimos sobre barrera intestinal, ¿sí? Y vimos sobre microbiota. Vimos que el paciente crítico, por su propia severidad, ¿sí? Por su propia criticidad y que se afecta sobre todo la perfusión sanguínea, se afecta la barrera intestinal, ¿sí? A su vez, por otra parte, vimos que tenemos una microbiota. Todos tenemos una microbiota que es única y es una huella digital. Nadie acá tiene la misma microbiota que otra persona. ¿Cómo se desarrolla la microbiota? Se desarrolla desde el momento que nacemos. En la panza de la madre todos tenemos un intestino estéril. Apenas entramos en contacto con el canal de parto, se comienza a desarrollar la microbiota. ¿Cómo? Entrando en contacto con todas las bacterias, ¿sí?, que introducimos al tubo digestivo. Entonces, desde la lactancia, un bebé desarrolla su microbiota. Y el desarrollo de la microbiota es imprescindible, necesario, ¿para qué? Para el desarrollo del GALT. Vieron que abajo del intestino estaba todo el GALT, todo el tejido linfoide asociado a la mucosa, o sea que el correcto desarrollo en una persona de la microbiota asegura su inmunidad, ¿sí? Entonces por eso la microbiota está muy estudiada en un montón de patologías como por ejemplo alergias, ¿sí? Que una persona presente alergia a algo que no debería normalmente presentar. Y eso parte, por ejemplo, pues la teoría de la higiene que se habla, que parte desde que de la infancia, en los primeros 4 años de vida, no tuvo mucho contacto con patógenos, ¿sí? O sea, hay mucha menor incidencia. Me estoy yendo de tema, pero es para que se entienda bien. Hay mucha menor incidencia de alergias en gente que vive en situaciones sociales más precarias que en gente de alta clase sociales que están todo el día con el alcohol en gel y lavándose las manos constantemente, ¿sí? Entonces, esas dos cosas están alteradas en nuestro paciente crítico. Tanto la barrera intestinal, ¿sí?, por la propia fisiopatología del paciente crítico va a estar alterada, como la microbiota, ¿sí? Si encima eso nosotros no alimentamos a ese intestino, lo tenemos en ayuna, ocurre la traslocación bacteriana, o sea, alterar la microbiota y la barrera intestinal hace que tengamos riesgo de que pasen, ¿sí?, las bacterias patógenas que proliferan, ¿sí? El paciente crítico va a tener sobrecrecimiento bacteriano si no le doy de comer, ¿sí? Eso está claro. Entonces, traslocación bacteriana, pasan esas bacterias al torrente sanguíneo y se desencadena toda la cascada inflamatoria que nos explicó Julieta. Y esa cascada inflamatoria no es solo local en el intestino, sino que se puede pasar a todos los órganos extraintestinales, desarrollando el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? O sea, lo que queremos mostrar es que desde el intestino podemos explicar una falla multiorgánica, ¿sí?, con una alteración en el intestino y que se puede revertir simplemente alimentando al paciente, ¿sí? Por eso es la importancia de nutrir al intestino. Bien, así que ahora, una vez hecho ese resumen de lo que vimos hasta ahora, arrancamos con las estrategias para cómo alimentarlo y prevenir esto. ¿Alguna pregunta con lo que se vio hasta ahora? Bueno, arrancamos entonces. ¿Qué vía de alimentación? Vamos a ir paso a paso desde, o sea, el ABC de todo lo que tenemos que saber para poder alimentar a un paciente crítico. ¿Qué vía de alimentación vamos a preferir? ¿La enteral o la parenteral? Si comparamos acá, más que nada lo que voy a hacer en toda la charla es siempre comparar todas las guías, ¿sí? Las guías americanas, que son las de Aspen, las guías canadienses, las guías españolas, las de SEMPE, y las guías europeas, las de ESPEN, ¿sí? Todas, vemos que absolutamente todas coinciden en que la enteral es la vía de preferencia por sobre la parenteral, y justamente fíjense que acá SEMPE lo pone, ¿sí?, que la administración de la vía parenteral, ¿sí?, utilizar parenteral en vez de enteral, altera la microbiota porque se pierde la barrera de la función intestinal, de la barrera intestinal, ¿sí? Así que estamos todos de acuerdo que la vía enteral es la de preferencia, ¿sí? ¿Y por qué? Porque siempre que esté disponible el tracto digestivo lo tenemos que usar para mantener la integridad, ¿sí?, de esta barrera intestinal. Por la misma presencia de nutrientes la vamos a mantener.
Favorece el sistema inmune, ¿sí? Porque si yo mantengo sano el GALT, el tejido linfoide asociado a la mucosa, ayuda a favorecer el mal, ¿sí? O sea, el tejido linfoide de la mucosa de otros órganos distantes, como el pulmón, como el hígado, el riñón. Entonces, por eso, un intestino sano me asegura inmunidad, ¿sí? O sea, por eso la propaganda del lactobacillus GG del Actimel, que si tomás el Actimel no te va a dar gripe. Que no es así, ¿sí? No es tan así, tan directo, que no vas a obtener el virus de influenza, pero sí que desde el intestino favorezco la inmunidad del resto de los órganos. Entonces podemos reducir la morbimortalidad por infección y también de esta manera reducir la estancia hospitalaria y los costos, ¿sí? Así que podemos decir que la alimentación enteral es la vía de preferencia, ¿por qué? Porque va a aumentar el flujo sanguíneo intestinal. O sea, el simple hecho de tener nutrientes adentro del intestino, ¿sí? Que ya vimos que no era tan riesgoso como nos contó Julieta, no hay una hipoperfusión absoluta, ¿sí? Y además que las drogas vasoactivas nos ayudan a que haya mejor perfusión, y el hecho de poner nutrientes ahí en el intestino va a producir vasodilatación y favorecer mayor flujo intestinal. Porque induce el trofismo, además, ¿sí? También vimos que en esa hipoperfusión se afectaba sobre todo la parte más superior de las vellosidades, la parte apical, como nos decía Julieta, o sea, hay una atrofia vellositaria en el paciente crítico. Y justamente con el alimento vamos a favorecer el trofismo, porque claramente al alimentar estimulamos las enterohormonas como la colecistoquinina, la gastrina y sales biliares que son de efecto trófico en el intestino. Porque reforzamos la barrera intestinal, ¿sí? Justamente este es el objetivo que queremos contar, ¿sí? Que se mantienen fuertes esas uniones adherens, ¿sí? Y occludens se van a mantener fuertemente unidas y esto es lo que va a asegurar mantener la integridad de la barrera y prevenir la traslocación bacteriana, ¿sí? Además, esto va a hacer que se estimule la liberación de la inmunoglobulina A secretora, ¿sí? ¿Qué hace? Es la que hace justo con el glucocálix que nos explicó Julieta, previene que se adhieran las bacterias en una primera instancia, ¿sí? Así que tenemos las uniones fuertemente unidas, tenemos un buen desarrollo de inmunidad y tenemos buen flujo sanguíneo. Y por todo esto es que vamos a preferir siempre enteral por encima de la parenteral. Hay muchas veces que por miedo a alimentar al paciente crítico le ponen parenteral primero, ¿sí? O sea, tienen miedo de usar el intestino, entonces ponen primero parenteral. Acá vemos que no, ¿sí? Si le pongo primero parenteral va a ser peor, porque voy a alterar más la barrera, ¿sí? Produzco más inflamación, más fallo multiorgánico. En cambio, si uso la vía enteral de primera instancia, ¿sí? Si no me animo, aunque sea muy poquito, pero usarlo, ¿sí? Bien, ¿cuándo empezamos? Otra gran pregunta, ¿en qué momento empezar? Todas las guías, como vemos, ¿sí? Recomiendan entre las primeras 24 a 48 horas, ¿sí? Incluso la de española dice antes de las 24 horas en algunos pacientes, inclusive, ¿sí? O sea que de esto no hay ninguna duda que hablamos en las primeras 48 horas. Ahora la pregunta es quiénes realmente hacen esto, ¿sí? En las primeras 48 horas, y fíjense que es grado de evidencia que eso no es cosa menor tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque la nutrición enteral precoz está demostrado que disminuye la incidencia de las infecciones, disminuye la estancia hospitalaria y disminuye la mortalidad. Además de, por como explicó Julieta, todo el hipercatabolismo que tiene el paciente crítico, ¿sí? Me va a ayudar directamente a amortiguarlo, a que use menos proteínas, ¿sí? Como fuente de energía. Bien, ahora, ¿qué pasa si en esas primeras 48 horas todavía está usando Dobuta, Nora, ¿sí? Está usando drogas vasoactivas, está inestable hemodinámicamente? En realidad es muy difícil determinar, ¿sí? Cuándo es la estabilidad hemodinámica, pero sí sabemos que el simple hecho de usar drogas, ¿sí? Vasopresores o inotrópicos no significa que esté inestable, ¿sí? Porque además nos mostró Julieta, ¿sí? Desde el mecanismo de las drogas cómo ayudan a la perfusión, ¿sí? Y precoz, eso sí, es cuando se termina la fase de reanimación, ¿sí? Cuando logre estabilizar las dosis de los fármacos. Ese sería un momento en el que puedo decir que el paciente está más estable, ¿sí? En cambio, si el paciente está justo
aumentando su requerimiento de drogas, está usando cada vez más drogas, o es recién el inicio, ¿sí? Ahí no, ¿sí? O sea, cuando ya se estabilizó esta titulación que nos explicaba Julieta que se hacía, cuando ya se mantiene el paciente estable con esa dosis, sería un momento adecuado, ¿sí? Y además, como nos contó Julieta también, que el miedo, ¿sí? El miedo alimentar es por la necrosis intestinal y la incidencia es realmente menos de 1%, ¿sí? Bien, la perfusión, también esto lo vimos, ¿sí? Se puede medir en forma indirecta por el lactato, porque va a ver si hay menos oxígeno, claramente voy a hacer más glucólisis anaeróbica, ¿sí? Y voy a producir más lactato. Y por la presión arterial, ¿sí? Además, entonces, dijimos que la alimentación enteral va a mejorar el flujo sanguíneo en un 40 a 60%, ¿sí? Bien, ¿y cuándo claramente no voy a alimentar? Cuando, se me escapó, cuando tengo al paciente hipotenso, ¿sí? Cuando, como decía recién está comenzando la terapia con las drogas, ¿sí? O están justo las dosis en ascenso, porque también puede ser que era un paciente que estaba hace una semana, sí, pero ahora desarrolló sepsis, vino que era un posoperatorio y hace una semana y estaba bien, se estaba alimentando y de pronto tiene fiebre, hace sepsis y empezamos con las drogas, ¿sí? O sea, no es que porque recién inició, puede en cualquier momento descompensarse el paciente. Que tenga acidosis láctica o que tenga un aumento en la presión intraabdominal, sí, que esto sería un síndrome compartimental agudo. Bien, entonces ahora vimos que hay que usar la vía enteral y en las primeras 48 horas. ¿Por dónde? ¿Qué acceso vamos a elegir? Todas las guías, ¿sí? Coinciden en que se puede alimentar a estómago, que esto es otra gran duda. Vamos a yeyuno, vamos a estómago, pero si hay gastroparesia en el paciente, ¿lo puedo alimentar en el estómago? Todas, menos las canadienses, ¿sí? Pero el resto, todas coinciden en que es seguro alimentar a estómago, que no hay diferencias, ¿sí? De alimentar a yeyuno o a estómago. Bien, y entonces, ¿cuándo sí iría a yeyuno? ¿Sí? ¿Cuándo sí? Cuando presencia vómitos, o sea, cuando no tolera, cuando vemos que el paciente no toleró la sonda en estómago, ahí sí es momento de pensar en una sonda postpilórica o yeyunal, ¿sí? O cuando tiene alto riesgo de aspiración. Hay una realidad, ¿sí? Que tenemos acá en Argentina, que no es fácil poner una sonda en yeyuno, ¿sí? Para poner una sonda en yeyuno, no simplemente postpilórica, necesitamos un endoscopista dentro de la terapia. Entonces, si estamos a sábado y el endoscopista viene el martes, ¿esperamos hasta el martes para alimentar al paciente? No, ¿sí? Y de ahí que, al menos en Argentina, por más que las guías hace unos años no lo decían, todos usaron estómago, ¿sí? Por una simple dificultad de la terapia de no poder usar ayuno. Y otra cuestión, que lo simplemente pospilórico, porque a veces se desplaza un poco la guía y cuando hacemos una placa queda pospilórica. Pero el simple pospilórico no me va a prevenir una aspiración en el paciente crítico, porque el paciente crítico tiene reflujo duodeno-gástrico, ¿sí? Hay un reflujo, ¿sí? Con lo cual, que siempre lo vemos, si vemos un paciente que tiene una sonda de descarga, vemos que siempre viene bilioso, por más que el paciente no esté alimentado. Con lo cual, tampoco el mero poso transpilórica va a prevenir una aspiración, ¿sí? Para prevenir una aspiración en pacientes con alto riesgo de aspiración, que pacientes que tengan mucho nivel de drogas, ¿sí? Mucha sedación, pacientes añosos, ¿sí? Pacientes que han sufrido algún deterioro neurológico, lo que es más importante son las medidas de prevención para la aspiración, ¿sí? Mantener la cabecera elevada, que la infusión sea continua y no en bolo, utilizar proquinéticos, ¿sí? Y lavado bucal con clorhexidina 2 veces al día, ¿sí? Son mucho más, ¿sí? Frecuentes las neumonías por las bacterias propias de la boca del paciente, ¿sí? Que por el contenido gástrico. Sí pueden ocurrir microaspiraciones, ¿sí? Pero se comprobó que son por bacterias que están en la boca. El paciente, por más que esté sin alimentarse, debe lavarse la boca. Esto lo saben, por supuesto, todos los enfermeros porque es lo que hacen diariamente, ¿sí? Pero también hay muchos trabajos que muestran
que aquellos pacientes en los que no tenían un adecuado lavado bucal eran los que más desarrollaban neumonías. O sea, acá no es la velocidad, no es, uy, le pasaste a 150 mililitros hora, va a ser una neumonía aspirativa por eso, ¿sí? No es el problema la velocidad, sino más que nada el lavado bucal y el cambio de posición. Si yo tengo un paciente que lo roto, lo baño, lo subo, lo bajo, lo siento y no le apago aunque sea un ratito la bomba y lo estoy dando vuelta de acá para allá, ¿sí? Cambiando los pañales, todo, y es mucho más probable que si se aspira es por un cambio en la posición, ¿sí? No por la velocidad que le paso el alimento. Bien, ¿cuánto tenemos que administrar? El requerimiento calórico, esto también coincide en todas las guías, ¿sí? Es de 25 a 30 calorías por kilo, ¿sí? Y lo más importante de todo es cubrir ese requerimiento en los primeros 3 días, o sea, alcanzar el requerimiento en los primeros 3 días. Y sobre todo el requerimiento proteico. El requerimiento proteico es de 1,2 a 2 gramos por kilo de peso, ¿sí? O un CN bajo. Como nos contaba Julieta, lo que siempre logramos es hacer un balance nitrogenado neutro, ¿sí? O sea, los pacientes, como están catabolizando proteínas, van a estar eliminando nitrógeno ureico urinario, ¿sí? El nitrógeno ureico urinario me puede decir claramente el grado de catabolismo que tiene el paciente, ¿sí? Entonces yo puedo hacer el balance y ver si las proteínas que le aporto son suficientes o no. Pero tenemos limitaciones en esto, ¿sí? Porque pacientes que estén en diálisis, que tengan fístulas, que tengan débitos por ostomías, ¿sí? O aunque sea un tubo de avenamiento pleural, ¿sí? Drenajes o el abdomen abierto, quemaduras, son todas pérdidas de nitrógeno, ¿sí? Con lo cual el balance nitrogenado que yo pueda hacer a partir de ese nitrógeno urinario me va a dar mal, ¿sí? Ese valor no va a ser real. Y muchísimos pacientes tenemos en diálisis, o sea que en un paciente de diálisis hacer un nitrógeno urinario no tiene ningún significado. ¿Qué pasa si el paciente tiene falla renal? ¿Sí? Acá lo que nos dicen las guías de Aspen es que tiene que seguir con una fórmula, ¿sí?, adecuada a las recomendaciones proteicas por su criticidad, ¿sí?, a las recomendaciones proteicas por ser un paciente de terapia intensiva, ¿sí?, 1,2 a 2. O sea, remarcan el no restringir las proteínas con el objetivo de demorar el inicio de diálisis, ¿sí? No restringir las proteínas. Incluso, si yo le restringo proteínas y el paciente cataboliza más aumenta la urea, ¿sí? Yo tengo un paciente en ayunas con alto aumento de urea y está orinando, puede ser que sea porque está catabolizando más, ¿sí? No por una falla renal. Bien, entonces, no restringimos las proteínas para evitar la diálisis, tenemos que tener en cuenta el catabolismo del paciente. Si yo tengo un paciente con un abdomen abierto gigante, ¿sí?, que tiene una falla renal, claramente que le restrinja proteínas no me va a ayudar mucho a cerrar ese abdomen, ¿sí? Bien, y en diálisis se aumenta el aporte porque sabemos que diálisis, en diálisis perdemos de 10 a 15 gramos de aminoácidos por sesión. Lo que sí es importante en la falla renal controlar micronutrientes, controlar fósforo, sodio y potasio de la fórmula. ¿Cómo hacemos esto? Hay una fórmula en el mercado que sea para renales. Esta pregunta es para Andrea. ¿Hay una? Sí. No. Bien, no hay una fórmula en Argentina que controle micronutrientes, sodio, potasio, fósforo. Y algunos deben estar pensando, ¿y el Nepro? El Nepro es un suplemento, ¿sí? El Nepro está diseñado para consumirse como suplemento. Tiene azúcares simples, azúcar, sacarosa y muchísimas grasas, ¿sí? Con lo cual, cubrir todo el requerimiento, si bien es bajo en fósforo, en sodio, en potasio, cubrir todo el requerimiento de un paciente con Nepro no es lo ideal. Es como si yo me alimentara de Coca-Cola y manteca, más o menos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto aportan las fórmulas que tenemos en promedio? En promedio de sodio todas rondan los 50 miliequivalentes por litro, ¿sí? O 1000 miligramos litro, ¿sí? O sea que con 2 litros estamos en 2000 miligramos, ¿sí?
Por ahí un poquito más algunas semielementales o algunas con fibra, pero este es el promedio. De fósforo, en 1 litro tenemos de 700 a 1000 miligramos, ¿sí? Así que sí, en el fósforo, si le aportamos más de 1 litro, nos vamos a pasar un poquito en un paciente con hiperfosfatemia. Ahí sería para hacer algo con el calcio, para quelarlo, ¿no? Y del potasio, sí, tenemos 1500 miligramos o 40 miliequivalentes por litro. Tengan en cuenta que siempre las fórmulas que son hipercalóricas van a tener más porque están más concentradas. Bien. El obeso crítico. ¿Hasta ahí vamos bien o hay preguntas? Con encefalopatía hepática. Ajá. No, no se... Sí. Claro. Voy a reproducir la pregunta para los que están escuchando en forma online. Acá preguntan sobre el aporte proteico en encefalopatía, que igual, o sea, ahondar bien en el tema sería para otra charla, sí, pero sí en un paciente cirrótico no se restringen las proteínas, las recomendaciones de 1,5 gramos por kilo de peso, y en encefalopatía 1,2, sí, ya el 0,6, 0,8 no existe. Y menos si es crítico, que sabés que ya va a estar catabolizando, ¿sí? Bien, en el obeso tiene otros requerimientos mucho más distintos, mucho menos aporte calórico, lo ideal es aportar pocas calorías y muchísimas más proteínas. ¿Por qué? Porque como los obesos tienen insulinoresistencia, ¿sí? Y la glucemia no, acá puse mal, aumenta la glucemia. Lo escribí mal, perdón. Bueno, lo que estoy queriendo decir, perdón, me confundí. Justamente el restringir un poquito las calorías, ¿sí? Ayuda a controlar mejor el metabolismo de estos pacientes, disminuir la insulinoresistencia propia que tienen estos pacientes, controlar las glucemias, disminuir los mediadores inflamatorios, disminuir la producción de dióxido de carbono también y el daño oxidativo, ¿sí? Al ADN, ¿sí? Pero como tienen insulinoresistencia los pacientes obesos, van a hacer más catabolismo proteico que otros pacientes, por lo cual mi aporte proteico tiene que ser bien alto, ¿sí? En pacientes con un IMC mayor a 30, de 2 gramos por kilo de peso, y mayor a 40, 2,5 gramos por kilo de peso, ¿sí? Hay veces que es difícil estimar el peso del paciente porque nadie tiene cama balanza, ¿sí? Los pocos hospitales que la tienen no funcionan, las camas balanza, y los pacientes si están edematizados también le vamos a pifiar bastante, o sea que en realidad en los que estamos seguros de que tenemos que hacer esto son los IMC mayor a 35, ¿sí? Si queremos poner un punto de corte, aquellos con obesidad mórbida. Lo mismo, ¿sí? Le vas a hacer el aporte por su, o sea, voy a seguir dándole 2 gramos kilos por más que tenga falla renal, ¿sí? Igualmente estos 2 gramos kilos lo estamos haciendo al peso ajustado del paciente, ¿sí? No al peso real, eso es un dato importante que no aclaré, ¿sí? Si yo uso el peso actual, por ejemplo, en calorías van a ser 11 a 14, muchísimo menos, ¿sí? ¿Tienen más reservas los obesos? O sea, yo puedo decir, bueno, puedo tardar más en alimentarlo, puedo esperar 72 horas en alimentarlo. ¿Tienen más reservas? No, no tienen más reservas. O sea, el inicio también tiene que ser en 24, 48 horas como cualquier otro paciente crítico, ¿sí? Porque realmente se subestima al obeso y tenemos obesos desnutridos, tenemos obesos sarcopénicos, ¿sí? Un paciente de 200 kilos, capaz antes de internarse, ¿sí? Como ya venía con deterioro en su ingesta, había perdido 20 kilos, hoy en día pesaba 180, seguía siendo obeso, pero mucho más sarcopénico, ¿sí? Los obesos en su mayoría tienen baja masa muscular y sabemos que siendo crítico va a catabolizar más masa muscular, más difícil va a ser destetarlo de un respirador. Entonces, tienen mayor catabolismo proteico por su insulinoresistencia y menor utilización de las reservas grasas como fuente de energía, ¿sí? Tienen una alteración en el uso de combustibles, digamos. Bien, entonces ya vimos cuándo tenemos que iniciar, cómo y por dónde. ¿Y con qué fórmula vamos a empezar? ¿Sí?
todas las guías coinciden en que hay que usar una fórmula polimérica, con proteínas enteras es esto, ¿sí? Que no hay ventajas en utilizar una fórmula semielemental, ¿sí? Sino siempre las poliméricas. Bien. ¿Y qué es lo que tenemos que priorizar cuando voy a elegir la fórmula? Primero el aporte proteico, primero de todo, ¿sí? Segundo, el aporte calórico. Y por último, el aporte de fibras, ¿por qué? Porque con las fibras prebióticas, ¿sí? Yo voy a favorecer el desarrollo de mis bacterias, de mi microbiota, ¿sí? Y de mantener bien la barrera intestinal. Y ya que dije esto de las fibras prebióticas, ¿sí? Que sabemos son los FOS, la inulina, los galactosacáridos, voy a detenerme a comentar algo también sobre los probióticos. Los probióticos están ampliamente demostrado su uso en muchísimas patologías. Lo que pasa es que no hay un solo probiótico. Hay muchísimas cepas distintas de probióticos, ¿sí? Tenemos muchísimas cepas que ni siquiera están disponibles en Argentina, ¿sí? Entonces, mucha de la evidencia que hay con probióticos, por ejemplo, es con una cepa que se llama Lactobacillus reuteri, y eso no tenemos en Argentina, ¿sí? En Argentina tenemos el Saccharomyces boulardii, que está en el Floratil, el famoso y conocido Floratil, y esos están vetados para el paciente crítico. No se puede usar Floratil, está contraindicado el uso de Saccharomyces boulardii en pacientes críticos, ¿sí? Muchas veces, por creer que son todos iguales los probióticos, que todas las cepas son iguales, ¿sí? Uno leyó que podían ser benéficos para la microbiota del paciente crítico, pongo Saccharomyces y puedo estar afectando, ¿sí? Y produjo más isquemia intestinal en los estudios que se hicieron. Las guías canadienses, ¿sí? Ya desde el 2013, o sea, las últimas guías que estoy mostrando son de 2015, pero ya desde el 2013 decían que hay que usar probióticos en el paciente crítico, ¿sí? Y las guías de Aspen de 2016, que son nuevitas, ahora de febrero de 2016, dicen que hay que usar probióticos, pero no de rutina. No de rutina como todo paciente ingresa, pum, le pongo probióticos, ¿sí? Sino que a ciertos grupos específicos, ¿sí? No para todas las patologías críticas. Sobre todo destaca su beneficio en pacientes con trauma, ¿sí? Y pacientes postquirúrgicos. Hay evidencia en lo que es cirugías hepáticas y cirugías de páncreas, ¿sí? No hay evidencia en falla multiorgánica, por ejemplo, y como les decía, es muy difícil hacer un consenso sobre el uso de probióticos, porque hay muchísimas cepas distintas, y entonces por ahí a veces usan incluso mezcla de cepas en un estudio y una población de pacientes, por ejemplo, mezcla BCL3, ¿sí? Que es una mezcla probiótica en pacientes con pancreatitis, ¿sí? Pero después hay otro estudio que usan esa misma mezcla, pero en otra población, entonces es muy difícil poder unificar todo, ¿sí? Lo que sí sabemos es que Reuteri es el que tiene más evidencia. Reuteri no está en el país, pero justamente ayer estuve hablando con la gente de un laboratorio que se llama Victus, un laboratorio que, así como Nutricia, como Abbott, como Fresenius, pero que todavía no llegó a Argentina, que estaría llegando a fin de año, según me dijeron. Y tienen un producto que se llama Glutapac, que tiene Lactobacillus reuteri. ¿Sí? Me dijeron que se compra en Chile y en Uruguay. Así que cuando viajan a Chile o Uruguay, me avisan y me traen un poco porque estoy necesitando. Trae glutamina y Lactobacillus reuteri, ¿sí? Mientras tanto, tenemos otros como el ácido filofago, ¿sí? Que es más comúnmente conocido, es barato, ¿sí? Se compra en cualquier farmacia, y son los lactobacillus acidophilus que son más similares al parecer al reuteri, y al menos yo los estoy usando y espero tener algún resultado. También acá, por ejemplo, Julieta usó mucho enterogerminas, ¿sí? O sea, uno trata de usar los probióticos que tenemos en el país, aunque otra vez no son los que tienen más evidencia, ¿sí? El que tiene más evidencia justo no llegó al país. Bien, seguimos entonces, porque me había metido en ese tema con las fibras. Estábamos con elegir la fórmula, ¿sí? Y cuando elegimos la fórmula es importante cubrir las proteínas. La mayoría de las fórmulas enterales comunes, estándar, dijimos que teníamos que empezar con una polimérica, tienen 40 gramos de proteínas por kilo de peso. Si yo tengo un obeso crítico que le tengo que dar 2 gramos de proteína por kilo, no llego a cubrir las proteínas.
Así que claramente lo que hay que hacer es agregar módulos proteicos, ¿sí? Las guías de Aspen lo recomiendan esto, ¿sí? Y bueno, el que conocemos es el Secalbum, ¿sí? Este es el que más conocemos todos. Hay de otra línea, de Lactoprotein, se llama, ¿sí? El de Nutentar, pero no conozco muchos otros, la verdad, ¿sí? Es el polvo, que conocemos que tiene 90% de proteínas. Su dilución es al 10%, aunque, ojo que por ahí esto no pasa por la sonda, habría que hacerlo más al 8%, yo lo hago al 8%. Cada medida tiene 2,5 gramos, esto para que sepan estimar. ¿Y cómo lo vamos a pasar? Lo vamos a pasar en paralelo, en menos de 4 horas, porque es una preparación artesanal, o en bolo, ¿sí? También se puede pasar en bolo, de cualquiera de las dos formas. Bien, ¿a cuánto iniciamos? ¿A qué velocidad iniciamos? Hay que iniciar, dicen todas las guías, con la mitad del requerimiento del paciente, ¿sí? O sea, no hay una velocidad a la cual tenemos que iniciar, sino que lo ideal es empezar con la mitad del requerimiento, porque acuérdense que teníamos que llegar en menos de 72 horas a cubrirlo. Si hace mucho tiempo que el paciente está sin ingesta, ¿sí? O que tiene riesgo de tener un síndrome de realimentación, ¿sí? Un paciente muy desnutrido, vamos a empezar por ahí con un cuarto del requerimiento, ¿sí? ¿Cómo progresamos esto? ¿Voy muy rápido o vamos bien? Bien. ¿Cómo progresamos? Las guías recomiendan, sí, tanto las canadienses como las de Aspen, o sea, las más nuevas, que hay que manejarse por el volumen. Nosotros siempre recomendamos velocidad, a tantos mililitros hora, a tantos mililitros hora. Y si se suspendió 6 horas porque le hicieron una ecografía, no va a llegar a cubrir todo el volumen que necesitaba, ¿sí? Y si, por ejemplo, que sé que allá en Salta están escuchando muchos enfermeros, o sea, ustedes manejan todo lo que es la sedación de un paciente titulando las dosis, perfectamente, ¿sí? Les sobra la experiencia para manejar el volumen de la alimentación, ¿sí? O sea, decir, yo quiero que pasen 2.300 mililitros en el día y que el enfermero vaya manejando la velocidad, ¿sí? Pero tratar siempre de llegar a ese objetivo de volumen, esa es la idea. La velocidad la deberíamos calcular en 20 horas, ¿sí? Allá el Posadas coincide al fondo. No en 24 horas. ¿Por qué? Porque no existen las 24 horas reales, ¿sí? Desde que hago el pedido a farmacia, ¿sí? O al lactario donde se produzcan las fórmulas. Llega, ¿sí? Y la chica del lactario llegó tarde porque se rompió el tren, ¿sí? Que eso también me pasó allá. Y entonces ya en vez de llegar a las 8 la fórmula que tenía que llegar, llega a las 9:30. En ese horario justo el enfermero de ese paciente se había tomado su recreo, con lo cual vuelve a las 10:30 y ya perdí 2 horas, ¿sí? Con lo cual calcular la velocidad en 24 horas es totalmente irreal. Nunca le va a pasar el total de volumen si yo calculo en 24 horas, ¿sí? Y otro detalle es que se puede progresar cada 8 horas, cada 8 horas incluso, dicen las guías, ¿sí? No hay mucha gente que se anime a esto, pero sí se puede. Entonces, si yo calculo en 20 horas, 50 mililitros horas corresponde a 1 litro y 100 mililitros hora corresponde a 2 litros. ¿Sí? Y estas estrategias, ¿para qué son? Para optimizar el aporte, para asegurarme de que el paciente reciba todo lo que, las calorías que yo quiero que reciba, ¿sí? Si no, cada hora que no recibe calorías son como 100, que no recibe alimentos son como 100 calorías para mí que pierde, ¿sí? Bien, habría que ver cuántos gramos de músculo catabolizó para cubrir esas 200 calorías que le faltaban también, ¿no? Bueno, ahí se me activó la animación, esperen. Bueno, esto es lo clásico que hacemos. El primer día, ¿sí? No se alimenta, está en 0. Segundo día, sigue sin alimentarse, ¿sí? Tercer día empezamos a 21. Cuarto día empezamos a 42. Quinto día 63, sexto día 84, ¿sí? Y esto claramente no está bien, ¿sí? Esta progresión tan lenta no es lo recomendable. ¿Por qué? Porque, fíjense, empezamos acá más tarde, ¿sí? Este era el requerimiento calórico del paciente acá arriba, perdón, ¿sí? De 1800, por ejemplo, y el paciente no recibió nada, acá, fue recibiendo, ¿sí? Y recién, cuando pasaron varios días, llegó a cubrir el requerimiento, con lo cual todos estos días se generó una deuda calórica, ¿sí? Todos los días que no
llegué a cubrir su requerimiento. Entonces, todas estas calorías el paciente las sacó de sus músculos, ¿sí? Así que la deuda calórica justamente se asocia con mayor estadía en la terapia, ¿sí? Mayor cantidad de días en ventilación mecánica, más complicaciones infecciosas, sobre todo, por supuesto, ¿sí? Si tengo menos inmunoglobulinas, y con mayor mortalidad. Bien, entonces lo importante es protocolizar, ¿sí? Cada terapia, o sea, no hay una manera única de progresar, cada terapia debería armar su protocolo, ¿sí? Y todos deben conocerlo para poder proceder bien, ¿sí? Esto es lo que recomiendan las guías. Y como les decía, no hay una única manera, pero sí es importante llegar al requerimiento en las primeras 72 horas y cubrir las proteínas primero, ¿sí? Que muchas veces lo que queremos hacer es cubrir las calorías primero. No nos olvidemos que lo que más necesita el paciente son las proteínas, así que hay que tratar de cubrir las proteínas primero y no las calorías, ¿sí? Hay incluso protocolos como este que se llama el PEPAP, ¿sí? Que simplemente para mostrar y que lo conozcan no lo voy a explicar, pero que desde el día 1 administran el 100% del requerimiento, ¿sí? Desde el día 1. Y esto es un protocolo validado, ¿sí? O sea que se puede utilizar, ¿sí? Hay varios hospitales que lo están haciendo. Y acá otros ejemplos para quienes no se animan a dar el 100% en el primer día, otros ejemplos de progresión, son simplemente para que se den una idea, ¿sí? No es que sea lo adecuado o lo correcto para hacer, ¿sí? Por ejemplo, si vamos progresando cada 12 horas, inicio a 25, ¿sí? Esto para los que son más miedosos. A las 12 horas subo a 50, a las 24 horas a 75, ¿sí? Y a las 48 horas ya está en 100 mililitros hora, ¿sí? Y ahí, de acuerdo esto yo estaba estimando un requerimiento de 2000 mililitros, ¿sí? Y si fuera cada 24, puedo empezar el primer día 50, ¿sí? Tengan en cuenta que, por ejemplo, 25 mililitros es una cucharada sopera. Una cucharada sopera en una hora. Entonces 50 mililitros son 2 cucharadas soperas, ¿sí? Y en 24 horas, a las 24 horas lo puedo subir a 100 mililitros. ¿Y qué pasa si no cubro con la... Ay, no me sale ahí. Me sale enseguida eso. Si no cubro con la enteral, ¿sí? Si el paciente no tolera la enteral, ¿sí? Presenta vómitos, distensión, lo que fuera, es correcto indicar la parenteral, ¿sí? Justamente no es o una u otra, es correcto usar parenteral complementaria si no logro cubrir el requerimiento del paciente con la enteral, justamente para prevenir la desnutrición y el catabolismo. ¿Cuándo le indicamos? Cuando el paciente no cubre el 60% de su requerimiento. Y no están muy de acuerdo las guías, ¿sí? Por ejemplo, las guías Aspen son más permisivas, recién dicen que al 7º día de que no cubre, ¿sí? Aunque la verdad es que tenemos que basarnos en la severidad del paciente, ¿sí? ¿Cuáles serían las intolerancias que pueden llevar al fracaso y que tenga distensión, vómitos, diarrea, ¿sí? Y el momento adecuado, como decía, depende de la severidad del paciente y de su hipercatabolismo, ¿sí? No solo de su estado nutricional previo. Eso creo que es en lo que coincidimos varios que estamos en esto. Y podríamos decir que al tercer día es adecuado, es lo que dicen las guías europeas y las españolas. Bien. Ahora, ¿cómo vamos a manejar las complicaciones? ¿Sí? Por ejemplo, vamos con un primer mito. ¿Tenemos que esperar los ruidos idioaéreos para comenzar la enteral? ¿Sí? No, lo que dicen justamente las guías es que no es necesario, pueden ser una forma de evaluar tolerancia, pero no es necesario esperar que el paciente tenga ruidos hidroaéreos para poder empezar a alimentar, ¿sí? Esto va a contribuir a subalimentar al paciente. Además, demostrado, ¿sí? Porque además la alimentación enteral va a promover la motilidad. El hecho de tener nutrientes en el intestino va a estimular más secreciones y eso va a ayudar a la motilidad intestinal que puede estar alterada en nuestro paciente crítico, como nos explicó Julieta. Esto es toda una review muy interesante, ¿sí? Sobre todo los mitos y miedos a la hora de alimentar, que aclara lo mismo, ¿sí? O sea que no es necesario, no contraindica, ¿sí? La falta de ruidos hidroaéreos para alimentar,
y se basan en estudios de actividad mioeléctrica, ¿sí? Donde estudian la motilidad intestinal como si fuera viendo un electrocardiograma, ¿sí? Pero de la actividad eléctrica del músculo liso intestinal, ¿sí? Entonces lo que resumen es que la ausencia de ruidos hidroaéreos no significa que el intestino no funcione, no significa que no tiene una incapacidad absortiva, ¿sí? Sino que simplemente está vacío, ¿sí? ¿Cuántas veces el paciente entra a la terapia y le colocan una sonda nasogástrica de descarga? ¿Sí? Si las mismas secreciones que tiene el paciente yo las saco hacia afuera, no permito que estén dentro de su tubo digestivo para favorecer la motilidad, ¿sí? Con lo cual, menos ruidos hidroaéreos va a haber, ¿sí? Como les decía, los estudios demuestran que por más que no haya ruidos hidroaéreos, hay actividad en el músculo liso intestinal, ¿sí? O sea, no estaría alterada la motilidad. Los ruidos hidroaéreos no se coinciden con la motilidad intestinal, ¿sí? Los ruidos hidroaéreos simplemente son el resultado de aire moviéndose en el intestino, ¿sí? Entonces, si tengo al paciente en ayuno hace 5 días, es muy probable que no tenga ruidos hidroaéreos, ¿sí? Más si tiene una sonda de descarga. Y sí, esto se probó porque en estos pacientes que no tenían ruidos, inyectaron aire, ¿sí? En el duodeno y se escucharon los ruidos inmediatamente, ¿sí? Bien, otro gran tema, ¿se mide el residuo gástrico? No, las guías de 2016 que estábamos esperando dicen que no se mide, ¿sí? No tiene que ser parte del cuidado de rutina del paciente crítico, la medición del residuo gástrico, ¿sí? Mucha gente que nos esté escuchando capaz, y capaz incluso con muchísimos más años dentro de una terapia, que quien les está hablando, digan, ¿y ahora cómo hago? ¿Sí? O sea, porque era para la manera que tenía y tienen miedo de que se aspire, ¿sí? Pero justamente mi intención es mostrarles que no se correlaciona con la incidencia de neumonía aspirativa, ¿sí? Otra vez lo que dicen acá, ¿sí? Es que no hay una relación, ¿sí? Clara entre la medición del residuo gástrico y el riesgo de aspiración, ¿sí? Lo que se habla mucho es que el residuo gástrico es una práctica que se viene haciendo hace años sin protocolizar, ¿sí? Capaz no hay 2 enfermeros que la hagan de la misma manera, al menos eso pasaba en mi trabajo, ¿sí? O sea, ¿cómo hay que medirlo correctamente? Sacando con la jeringa, volcándolo en una bolsa de descarga, después se reintroduce, no se reintroduce. Fíjense, por ejemplo, le saco a un paciente 400 mililitros de residuo gástrico, ¿sí? Eso es un valor alto por el punto de corte. Previamente a esto era de 500, ¿sí? Desde el 2009 era de 500 el punto de corte. Y si tenemos miedo de por ahí 100 mililitros hora en una bomba, cuando le reintroducen todo el débito que midieron, le introducen los 400 en 5 minutos, ¿sí? Entonces, también el miedo de que se aspire con la alimentación, que está con una bomba, con un goteo, ¿sí? Debería ser menos el miedo eso a cuando le reintroducen todo el débito, ¿sí? ¿Se entendió lo que quise decir? Bien. Entonces, que el monitoreo de la función gastrointestinal, ¿sí? No tiene que ser en base al residuo gástrico, sino monitorear la clínica del paciente, ¿sí? Palparlo, tocarlo, escucharlo, ver el dolor. Ya fíjense que desde el 2009, ¿sí? Las guías de Aspen anteriores del 2009, si bien todavía recomendaban medirlo en esa época, ya decían que no se correlacionaba la medición del residuo con la incidencia de neumonía, ¿sí? ¿Cuál es la teoría de esto? La teoría era que si tiene alto residuo gástrico tiene más riesgo de aspirarse y de desarrollar neumonía. Entonces muchos trabajos, ¿sí? Justamente que dicen que esta review, ¿sí? Del 2010, por eso les decía que hacía rato que esperábamos que las guías digan que no hay que medirlo más, que ningún estudio probó que la medición del residuo mejore los outcomes, ¿sí? Del paciente y que incluso la medición del residuo puede aumentar el riesgo de neumonía por reducir el aporte, ¿sí? Porque para medir el residuo, por ahí frenaban la alimentación durante 2 horas, ¿sí? Medían el residuo cada 4 horas, o sea, 6 veces al día se suspendía la alimentación 2 horas, con lo cual ya había 12 horas que no recibía alimento, ¿sí?
por lo cual claramente el paciente puede desarrollar neumonía por tener menor aporte de enteral, ¿sí? Que es lo que lleva a la medición del residuo. Un trabajo muy interesante de esto, que no lo tengo para mostrarles lamentablemente, pues no lo publicaron, pero hizo el Hospital Italiano, ¿sí? Ellos del 2013 dejaron de medir residuo y vieron, comparando con sus años anteriores, que mejoró el aporte, ¿sí? Calórico a los pacientes y que se disminuyó la incidencia de neumonías, desde que dejaron de medir el residuo gástrico, ¿sí? Y este trabajo, acá ya lo dice en el título, ¿sí? Dice fin de una era, ¿sí? Entonces lo que habla es que la medición del residuo gástrico también depende mucho de la posición del paciente. No es lo mismo si el paciente está de costado, si el paciente está boca arriba, si el paciente está para el lado izquierdo, para el lado del derecho, cuánto voy a sacar, ¿sí? Por la sonda. Depende también del calibre de la sonda, ¿sí? La técnica de medición, como les decía, no es siempre igual, ¿sí? Y no se correlaciona con otros métodos, o sea, se hicieron tomografías, ¿sí? Y placas para ver el contenido, ¿sí? Haciendo un trago de bario, y no se correlacionaba lo que se veía en imágenes con lo que se obtenía midiendo, ¿sí? Por ahí incluso midiendo el residuo gástrico veían que tenía 100 y en las imágenes veían que tenía 300, ¿sí? O sea, no es algo que esté protocolizado, ¿sí? Bien, último trabajo que les muestro para que quede claro el concepto. Un estudio randomizado multicéntrico en 28 terapias intensivas de España, ¿sí? A un grupo le medían el residuo gástrico, el punto de corte era 200 y al otro el punto de corte era 500, ¿sí? Todos tenían la cabecera elevada, todos recibieron prokinéticos, ¿sí? Y se evaluó el seguimiento a 28 días bastante. Fueron 322 pacientes y no hubo diferencias entre los grupos de edad, ¿sí? Sexo. El número de pacientes con neumonías en el grupo control fue de 27,3 y 28 en el grupo estudio, o sea, no hubo diferencias significativas en cuanto a los volúmenes de punto de corte del residuo gástrico, ¿sí? Entonces tampoco se sabía el límite normal, ¿sí? Del residuo gástrico, que se pudiera relacionar con la incidencia de alguna complicación, ¿sí? Así que tampoco demostró correlacionarse con la incidencia de aspiración pulmonar. Bien, pasamos a otro ya, ¿sí? Constipación. ¿Cuándo podemos decir que un paciente está constipado? La constipación, podemos decir, la verdad es que no hay una definición clara, ¿sí? Si bien existen los criterios Roma, no están adaptados al paciente crítico, entonces hay algunos lugares que dicen que son 9 días, 7 días, 6 días, pero podríamos decir que con más de 3, 4 días estamos frente a una constipación. Las causas, por supuesto, la inmovilización, en primer lugar, la motilidad intestinal disminuida, ¿sí? La insuficiencia en el aporte de fibras de las fórmulas, hipocalemia, hipomagnesemia, o sea, alteraciones hidroelectrolíticas que puedan tener los pacientes, el inicio tardío de la enteral, ¿sí? Falta de estímulo, claramente, dentro del intestino, las hiperglucemias también afectan la motilidad, y por supuesto, la medicación, ¿sí? O desde anticolinérgicos hasta, por supuesto, opioides. Como consecuencia, ¿sí? Va a haber un retraso en el tránsito del intestino, puede haber una obstrucción, haber mayor riesgo de traslocación por mayor sobrecrecimiento bacteriano, ¿sí? Un inadecuado aporte y, en el peor de los casos, perforación intestinal y muerte. La realidad es que la constipación pasa inadvertida. Todos nos enteramos en una terapia cuando un paciente tiene diarrea, ¿sí? Esa es la realidad, siempre nos avisan enseguida, ¿sí? Ahora, cuando el paciente no va de cuerpo no se entera nadie, ¿sí? Y puede ser incluso más complicado, si se complica, su manejo va a ser mucho más dificultoso que el de una diarrea. Esto va muy rápido. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a prevenir? Registrar las catarsis y la consistencia, ¿sí? O sea, llevar un control de cuándo fue la última catarsis. Y otra cosa, designar quién va a hacer esto, ¿sí? Porque yo les digo, sí, hay que registrar las catarsis, ¿sí? ¿Quién va a hacer esto? ¿Sí? Por ejemplo, en mi trabajo, estuve enfermo unos días, falté y claramente nadie se dio cuenta que no habían tenido catarsis los pacientes, así que volví y estaban todos constipados, ¿sí? O sea,
Claro, pero el enfermero registra la catarsis, pero hay alguien que tiene que llevar un control de cuándo fue la última catarsis, ¿sí? O sea, tiene que ser un responsable de decir, bueno, vos observá que los pacientes vayan de cuerpo seguido. Protocolizar el inicio de laxantes y con qué tipo de laxantes, ¿sí? Si se usan sales de magnesio, si se usa el lactulón, tengamos en cuenta que el lactulón distiende mucho, entonces si un paciente ya está distendido por la constipación, le ponemos lactulón, tampoco va a ayudar mucho. Evaluar si se pueden disminuir, ¿sí? El nivel de sedación, porque esto es lo que más influye en la constipación. Perdón. Y usar fórmulas con fibra, ¿sí? Hay varias guías que todavía no se animan a habilitar el uso de fórmulas con fibra. La realidad es que ya las estamos usando, ¿sí? Desde antes que lo dijeran. Y las guías 2016, ¿sí? Sí hablan de usar fibras fermentables. Las fibras fermentables, prebióticas, que dijimos que van a favorecer a las bacterias benéficas del intestino y a mantener saludable mi microbiota, ¿sí? A pesar de ser crítico. Bien, tratamiento, si ya está instalada la constipación, buscar la causa, hacer un tacto rectal, o sea, claramente esto es lo que no le agrada a los residentes cuando yo les digo que está constipado el paciente, ¿sí? Entonces por ahí prefieren, y no lo escuché, me olvidé, y entonces ahí pasa otro día más de constipación, hasta que insistimos e insistimos, evaluar si tiene dolor y distensión, porque esto también va a cambiar el tipo de laxantes o catárticos que se utilicen, hacer una placa de abdomen justamente para ver la distensión y ver si está lleno de materia fecal o no, y por supuesto laxantes o enemas según corresponda. Bien, diarrea. ¿Cuándo es diarrea? ¿Tuvo una deposición líquida? No, ¿sí? No es diarrea, ¿sí? Hay unas risas por ahí. Y espero que en Salta también se estén riendo, aunque no los escuchamos. 3 o más deposiciones de consistencia líquida recién podemos considerar que es diarrea, ¿sí? O sea, hubo una diarrea, no bajamos la velocidad de infusión de la alimentación, ¿sí? Incluso lo que recomiendan, pensé que venía ya el cartelito, ahí está. ¿Cuáles son las causas más comunes? Por supuesto, el uso de antibióticos que todos los pacientes tienen, infecciosas, ¿sí? Puede ser un Clostridium, por ejemplo, la misma hipoperfusión, ¿sí? También se presenta con diarrea, irritación también, falla intestinal, o también podemos tener una pseudodiarrea y que en realidad el paciente esté constipado, ¿sí? Ojo con eso. O una alteración ya en secreciones biliares y pancreáticas. ¿Qué hacemos? Primero no suspender, ¿sí? Acá lo que dicen las guías es primero buscar la causa de diarrea, ¿sí? O sea, no suspender de primera instancia, digamos. Evaluar, antes de decidir suspender, evaluar la causa, evaluar la etiología, ¿sí? Capaz tenía altas dosis de proquinéticos o capaz, muchas veces pasa, si el paciente venía constipado y le dan laxantes, le hacen enema, todo, capaz no se hizo la correcta información en el pase de guardia y dicen, no, está haciendo un montón de cuerpo. Claro, pero por ahí estaba constipado hace 10 días, por eso está haciendo un montón de cuerpo, ¿sí? Y sí puede que sea líquido por la pseudodiarrea, ¿sí? O sea que hay que evaluar bien la etiología antes de decidir suspender o qué hago con la enteral. Claramente suspender no, ¿sí? Pero bueno, si hay diarrea, sí voy a tener que disminuir el aporte. Utilizar una fórmula con mezcla de fibras, ¿sí? O sea, mezcla de fibras tanto fermentables como no fermentables, ¿sí? Por más que nos dé miedo, ¿sí? Siempre no, la fórmula con fibra era para la constipación. No, la fórmula con fibra va a mejorar y ayudar en la diarrea. Claramente si hay una malabsorción, ¿sí? Si vemos que el paciente no mejora con el uso de fibras o si es una diarrea severa malabsortiva, ahí sí va a ser momento de utilizar una fórmula semielemental, ¿sí? De lo contrario, no. Sigo con la polimérica con fibra. Y protocolizar también esto, ¿sí? Como les decía, bueno, vos registraste una diarrea, bueno, ¿a cuántas diarreas vamos a decidir hacer algo? ¿Y qué hacemos primero? Bajamos la velocidad, cambiamos la fórmula, ¿sí? Hay que protocolizar para proceder de la mejor manera y asegurar que el aporte del paciente siempre sea el máximo, sobre todo eso, ¿sí? Si no venimos y hay uno que le suspendió, otro que no le modificó la velocidad, ¿sí? O sea, es importante protocolizar para hacer un mejor aporte, ¿sí? Bien, distensión. En cuanto a la distensión, tenemos que tener en cuenta que los pacientes ya tienen de por sí, ¿sí? Un sobrecrecimiento bacteriano.
Evaluar que no haya constipación, que también puede ser otra causa, y podemos trabajar desde la composición de la fórmula, ¿sí? Yo siempre digo que conocer los ingredientes de la fórmula y saber para qué sirven es tarea de la nutricionista, así como conocer los alimentos, ¿sí? Entonces, evitar el exceso de hidratos de carbono con azúcares simples, ¿sí? Por ejemplo, hay muchas fórmulas que por ahí se comercializan como que son para paciente crítico, y uno ve su composición y puede que tenga mucho azúcar, ¿sí? Aporte de fibra mixta, ¿sí? Y controlar el aporte de grasas, ¿sí? Porque el aporte de grasas, o sea, fibra mixta es lo que quiero hacer, ¿no? Y el aporte de grasas no quiero que sea muy alto porque puede afectar con la digestión de los hidratos de carbono y pueden llegar hidratos de carbono no absorbidos al colon y producir mayor fermentación y distensión. Bien, ¿vamos bien hasta ahí con las complicaciones? Bueno, pasamos a otra complicación más que son los vómitos, ¿sí? O la gastroparesia. Por supuesto, el uso de prokinéticos es lo que nos va a ayudar a resolver esto, ¿sí? Evaluar si es posible disminuir la sedación. Muchas veces sabemos que si un paciente no está tolerando, mientras no pueda bajar la sedación va a ser difícil, ¿sí? Que tolere, y ese sería un momento adecuado para la parenteral, por ejemplo. Progresar la sonda yeyuno, ¿sí? Ver que no esté constipado, porque puede ser otra causa, y también adecuar la fórmula, ¿sí? Entonces, si hice todo esto y así todo no tolera, ahí es momento de una parenteral complementaria, ¿sí? Si ya hice todos estos puntos y sigue con vómitos, sigue sin tolerar el total de su requerimiento. Bien, ¿y en qué puedo modificar la composición de la fórmula? El aporte de grasas, no se olviden que las grasas enlentecen el vaciamiento gástrico. Y por ahí hay fórmulas que, por ser hipercalóricas y tener alto aporte de proteínas, las queremos usar en nuestro paciente, porque sabemos que necesita muchas proteínas, y entonces esa fórmula nos viene bárbaro porque tiene un montón de proteínas, pero tiene un montón de grasas también, ¿sí? Entonces puede afectar justamente en un paciente con gastroparesia. Evitar las fórmulas también, ¿sí? Como decía, hipercalóricas de densidad calórica alta. Si el paciente, no es que digo que hay que evitarlas siempre, ¿sí? Sino en el paciente que ya tiene algún vómito o gastroparesia que no podemos resolver. Tener en cuenta la osmolaridad. Sabemos que cuanto más pequeño es el tamaño de las moléculas, más alta es la osmolaridad, ¿sí? Las fórmulas semielementales tienen mayor osmolaridad. Tener en cuenta la digestibilidad de las proteínas, ¿sí? Y la digestibilidad de las proteínas en cuanto a si es caseína, proteína del suero, proteínas vegetales. ¿Se acuerdan de alimentación del niño sano? Sí, hablaban de la leche, ¿sí? La caseína forma un coágulo, yo me lo acuerdo desde ahí, me quedó. Un coágulo en el estómago, ¿sí? O sea, retrasando el vaciamiento gástrico. O sea, la caseína es una proteína con baja digestibilidad, ¿sí? En cambio, proteínas del suero, ¿sí? Que se llaman ahora whey protein, ¿sí? Tienen una digestibilidad mucho más rápida, ¿sí? Evacúan más rápido el estómago, ¿sí? Bien. Aspiración, este era el mayor de los miedos, ¿sí? Siempre tomar las medidas de prevención. Falta poco, no se me desanimen. Las medidas de prevención que eran, las recordamos, elevar la cabecera, infusión continua, prokinéticos y el lavado bucal, ¿sí? Progresar la sonda a yeyuno, si ya tuvo algún episodio. Acuérdense que dijimos que pospilórico no servía tanto, ¿sí? Y que lo más probable, como les dije, era por los cambios en la posición del paciente o por falta de lavado bucal, ¿sí? Bien, ahora pasamos a hablar de las conclusiones antes de pasar a resolver el caso. ¿Por qué vamos a alimentar en forma precoz entonces? Porque nuestro paciente crítico tiene un estrés metabólico, ¿sí? Y si yo no le alimento precoz, genera una deuda calórica. Esta deuda calórica claramente se suple con mayor catabolismo proteico muscular, mayor pérdida va a llevar esto de masa muscular y entonces un destete fallido de la RM y tenemos este tipo de pacientes, ¿sí? Conectado por todos lados, cada vez más desnutrido y no lo puedo desconectar, ¿sí? De la asistencia respiratoria mecánica. Bien.
Y lo otro importante era mantener la integridad gastrointestinal, ¿sí? Mantener la integridad de la barrera gastrointestinal nos ayuda a prevenir la traslocación bacteriana, ¿sí? Nos ayuda de esta manera a atenuar el síndrome de respuesta inflamatoria, porque vimos que desde el intestino puedo generar mayor inflamación, ¿sí? A modular el estrés metabólico, si disminuyo la inflamación, claramente voy a lograr eso, y mejorar la inmunidad si mantengo sano, ¿sí? Mi GALT, ¿sí? Mi tejido linfoide asociado a la mucosa, que veíamos podía afectar en otros órganos, ¿sí? ¿Y qué aprendimos respecto al soporte? Que la alimentación de preferencia es la enteral, que el acceso es a estómago, que hay que iniciar en menos de 48 horas, que hay que usar fórmulas poliméricas hiperproteicas y con fibra, que la progresión debe ser rápida, ¿sí? No inicio a 21 mililitros hora, no calculo en 24 horas, que el monitoreo debe ser clínico, no con medición de residuo gástrico, y cómo prevenir las complicaciones, ¿sí? Con esto termino mi charla y ahora les dejo espacio a que hagan preguntas. ¿Preguntas? ¿Dudas? Los que están ahí desde San Bernardo, si tienen alguna pregunta, escriban acá en el chat. O la gente que está en su casa escuchándonos, si todavía están ahí. ¿Me preguntas? Sí, acá Andrea, decime. Últimamente a mí en la terapia me ha costado cubrir las proteínas porque el médico dice, bueno, está con hiperglucemia. Usemos Diazón o Glucerna, una fórmula hiperproteica, no. No, porque tiene la presión más elevada, yo quiero cuidar el cerebro, hiperglucemia. Entonces, inevitablemente me hacen cambiar la fórmula de una hiperproteica a Diazón y bueno, tengo menos proteínas, tengo 80, más de 80 no, tengo un paciente con un ácido hemorrágico, porque bueno, dicen, nos cuidemos el cerebro, hiperglucemia, entonces yo no tengo manera digamos, de intervenir, porque bueno, se me ocurrió, bueno, a ver, te pido Glucerna 1.5, si la puedo comprar. Bueno, espera que repito la pregunta para que escuchen todos. Acá lo que está diciendo es que, sobre todo en pacientes neurocríticos, ¿sí?, para prevenir las hiperglucemias o porque el paciente presenta hiperglucemias por estrés, fuerzan a que la nutricionista cambie la fórmula a una fórmula para diabetes, ¿sí?, una fórmula para pacientes diabéticos, por más que el paciente no fuera previamente diabético, y esto hace que el aporte proteico sea menor. Bueno, varias cosas. Los pacientes críticos y sobre todo los neurocríticos van a tener hiperglucemias altísimas, hiperglucemias por estrés, ¿sí?, más allá del alimento que le dé, ¿sí? O sea, el paciente esté en ayuno, se esté alimentando, la hiperglucemia la va a tener igual. Y cuanto más hiperglucemia hace, significa también que más va a catabolizar, ¿sí? Para poder, porque claramente no está pudiendo usar esa glucosa, por eso tiene hiperglucemia, entonces como sus células piden glucosa, más va a ser gluconeogénesis, ¿sí? Entonces, tampoco está demostrado, ¿sí?, que la fórmula para diabéticos mejore las glucemias del paciente crítico, ¿sí? No está demostrado eso, ¿sí? No la recomendación no es clara. Aspen dice que no, ¿sí? Los que dicen que sí son la ADA, la Asociación de Diabetes, ¿sí? Otra vez tengo que pensar si el paciente era diabético previo o no, ¿sí? O sea, vos, yo, todos vamos a tener hiperglucemia si estamos en una terapia. Y, por ejemplo, que tenés que usar una fórmula para diabético porque no hay manera de que los convenzas, le pones un módulo proteico aparte. Y ahí llegás, ¿sí? O sea, con el módulo proteico llegás, ¿sí? Además, tener en cuenta que muchas de las fórmulas para diabéticos, ¿qué hacen? Ponen muchas grasas, ¿sí? Y tratan de disminuir, ¿sí?, la absorción de de los hidratos de carbono, dando muchas grasas, ¿sí? Son fórmulas con más de 40, o sea, con 45% de grasas, ¿sí? Y las grasas que hacían, retrasan el vaciamiento gástrico, ¿sí? Si tengo un paciente crítico que ya tiene gastroparesia, retrasar el vaciamiento gástrico le voy a traer vómitos, le voy a traer distensión,
¿sí? Y menos aporte calórico voy a lograr, ¿sí? Bien, y acá otra pregunta. En paciente quemado, pregunta Guadalupe, ¿qué valor proteico utilizar? ¿Sí? Y vamos a estar usando el valor superior, ¿sí? Las recomendaciones serán para pacientes críticos en general, 1,2 a 2 gramos por kilo, así que en el paciente quemado, si no es obeso, podés usar 2 gramos por kilo de peso actual, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, si no hay más preguntas, sí, sí. Acá entonces están preguntando en los obesos críticos que para aumentar las proteínas necesariamente tiene que aumentar las calorías, ¿sí? Otra vez lo mismo, uso módulo proteico, la misma respuesta, ¿sí? O sea, mantengo la fórmula por más baja en proteínas que tenga, pero cubro con eso las calorías y lo que me falta de proteínas lo pongo en el módulo proteico, ¿sí? Bueno, ahora entonces vamos a pasar a contar el caso clínico, ¿sí? Pónganse de a dos, júntense como quieran, que tienen que ir resolviéndolo claramente con lo que vimos hoy, ¿sí? Entonces ahora pasamos a dejar que hablen desde Salta,